El arte de vivir sin cadenas invisibles. Vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad que no siempre podemos ni debemos seguir. Las agendas se llenan, las pantallas nos reclaman, las expectativas se multiplican y sin darnos cuenta, terminamos corriendo de una tarea a otra, como si la calma fuera un lujo que no nos podemos permitir. Pero el verdadero lujo, la verdadera riqueza, no es tener más tiempo libre, sino tener la capacidad de vivir cada momento sin que el estrés nos robe la claridad y la alegría. La calma no es una meta para algún día, es una elección que se practica en cada instante. El estrés es, en gran parte, una construcción mental. No es solo lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Podemos estar en medio del mismo evento que otra persona y vivirlo con reacciones completamente distintas. Uno se desborda de ansiedad, otro lo toma como un desafío manejable. Esa diferencia no está en el evento, sino en la mente que lo interpreta. Ahí es donde el estoicismo se convierte en un aliado poderoso. Nos enseña a entrenar esa mente para que sea una fortaleza y no un campo de batalla. El estoicismo no nació en aulas cerradas para ser admirada desde lejos. Nació en la vida real, en mercados, en tribunales, en el fragor de la política y en tiempos de crisis. Zenón, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, todos enfrentaron dificultades que habrían quebrado a cualquiera y sin embargo encontraron maneras de vivir con firmeza, sin dejar que las tormentas externas se convirtieran en tempestades internas. No se trata de suprimir emociones, sino de dirigirlas, de usarlas a nuestro favor. Para vivir sin estrés, según el estoicismo, no basta con técnicas de respiración o escapadas temporales. Necesitamos un cambio profundo de perspectiva. El estrés no se elimina huyendo del mundo, sino aprendiendo a habitarlo con otro tipo de mirada. Cuando entendemos qué está bajo nuestro control y qué no, cuando dominamos nuestro diálogo interno, cuando priorizamos la virtud sobre la aprobación, cuando entrenamos la mente para prever y aceptar, empezamos a liberarnos de cadenas invisibles. Las 7 claves que veremos no son fórmulas mágicas, sino prácticas diarias. Requieren disciplina, paciencia y constancia. Y sobre todo, requieren honestidad para mirarnos de frente y admitir que muchas de las tensiones que sentimos son fabricadas por nosotros mismos. A partir de ahí, podemos empezar a desmontar, poco a poco, la maquinaria del estrés y construir una mente más tranquila. Algunos de estos principios te pedirán soltar lo que no puedes cambiar, otros hablarte de forma más sabia, otros moverte con acción disciplinada, y otros mirar la vida con una perspectiva más amplia. En conjunto, forman un mapa para atravesar la vida con menos sobresaltos y más serenidad. En los próximos apartados exploraremos cada una de estas claves con profundidad. Cada principio estará acompañado de reflexiones, ejemplos y ejercicios prácticos para que no solo los entiendas, sino que puedas vivirlos, porque el estoicismo no se trata de saber mucho, sino de vivir mejor. Comencemos con la primera clave. 1. Acepta lo que no puedes controlar. Aceptar lo que no puedes controlar es quizá el fundamento más sólido del estoicismo y al mismo tiempo uno de los hábitos más difíciles de desarrollar. Nuestra tendencia natural es resistirnos a lo que no nos gusta, luchar contra lo inevitable y gastar energía en lo que no depende de nosotros. Sin darnos cuenta, esta lucha constante alimenta el estrés porque nos mantiene en un estado de tensión contra algo que no puede ser cambiado. Los estoicos comprendieron que la verdadera fuerza no está en dominarlo todo, sino en dominar la respuesta que damos a aquello que no podemos dominar. Epicteto lo resumía con una claridad inapelable. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esta frase, simple en apariencia, encierra una brújula para toda la vida. La primera reacción ante cualquier situación que nos altere debería ser una pregunta. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, el siguiente paso es soltarlo. Soltar no significa resignarse o ser indiferente, sino liberar la energía que de otro modo se perdería en una batalla inútil. La aceptación estoica es un acto de inteligencia emocional, no de debilidad. Cuando dejamos de pelear contra lo incontrolable, algo poderoso ocurre. Recuperamos la calma y el foco. Piensa en la última vez que algo escapó a tu control, como un retraso en el transporte, una cancelación inesperada o un cambio de planes de última hora.
Tal vez te enojaste, protestaste o te sentiste frustrado, pero nada de eso cambió el hecho. Lo único que sí cambió fue tu estado de ánimo y probablemente para peor. El estoico elige preservar su estado interior y adaptarse a la nueva circunstancia con serenidad. Aceptar no significa pasividad. El estoico es activo frente a lo que sí puede influir. Si la situación es mejorable mediante una acción, se actúa con decisión. Pero cuando el muro es infranqueable, la energía se redirige hacia lo que sí se puede mover, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra actitud. Es como un navegante que, al ver que el viento no sopla a favor, ajusta sus velas en lugar de maldecir al cielo. El mar no se adapta a nosotros nos adaptamos al mar. Entrenar esta mentalidad requiere práctica constante. Cada día encontramos oportunidades pequeñas para hacerlo. Un mal servicio en un restaurante, una respuesta seca de alguien, un cambio de clima que arruina un plan. En lugar de reaccionar con irritación automática, podemos detenernos, reconocer que no tenemos control sobre el hecho y elegir una respuesta más ligera. Cada vez que lo logramos, fortalecemos un músculo invisible que nos da más libertad interior. Una de las grandes ventajas de este principio es que reduce la ansiedad anticipatoria. Mucho del estrés que sentimos proviene de tratar de prever y controlar el futuro, olvidando que gran parte de él no está bajo nuestro influjo. Cuando aceptamos esto, dejamos de desgastarnos imaginando todos los escenarios posibles y nos concentramos en estar preparados para actuar con lo que tengamos cuando llegue el momento. Es el paso de la obsesión por lo que podría pasar a la preparación para lo que pase. También es importante entender que la aceptación no siempre llega de inmediato. A veces el impulso inicial será de rabia o tristeza, y eso es humano. La clave está en no quedarnos atrapados en ese estado. El estoico reconoce la emoción, la procesa y la deja ir, para que no se convierta en un peso que cargamos más allá de lo necesario. Aprender a cerrar el capítulo mentalmente es una de las mayores habilidades para reducir el estrés. En última instancia, aceptar lo que no puedes controlar es una declaración de libertad. Es decir, no permitiré que lo que está fuera de mí decida cómo me siento por dentro. Este principio nos recuerda que, aunque no podamos manejar todos los acontecimientos, siempre somos dueños de nuestra actitud, y esa es la victoria más importante. No vencer al mundo, sino a la reacción desordenada que el mundo quiere provocar en nosotros. 2. Domina tu diálogo interno. El diálogo interno es la voz constante que nos acompaña, incluso cuando estamos en silencio. A veces es un consejero sabio que nos guía con claridad. Otras es un crítico implacable que amplifica nuestros miedos y debilidades. El estoicismo entiende que no siempre podemos elegir lo que sucede afuera, pero sí podemos entrenar la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Dominar ese diálogo es como tener el control de la narrativa que da sentido a nuestra vida. Si dejamos que esa voz se desborde sin filtro, el estrés encontrará una autopista directa hacia nuestra mente. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y gran parte de ese sufrimiento viene de los relatos que creamos internamente. Ante un problema, nuestra mente puede dramatizarlo, agrandarlo o pintarlo de colores más oscuros de lo que realmente es. Pero si aprendemos a reformular esas narraciones, reducimos la carga emocional y recuperamos la calma. No es autoengaño, sino una manera más funcional de describir la realidad. La clave está en darnos cuenta de que no somos esclavos de nuestros pensamientos automáticos. Muchas veces lo que pasa por nuestra mente son reacciones heredadas, creencias antiguas o hábitos mentales que nunca cuestionamos. El estoico hace una pausa y examina. ¿Lo que me estoy diciendo es verdadero? ¿Es útil? ¿Me ayuda a actuar mejor o me paraliza? Esta simple observación puede romper el ciclo del estrés y abrir espacio para una respuesta más racional. Dominar el diálogo interno no significa volverse positivo a toda costa, sino realista y constructivo. Si tienes un problema, no se trata de decirte todo está bien cuando no lo está, sino de recordarte, esto es difícil, pero puedo manejarlo, o no depende de mí, así que elijo soltarlo. El lenguaje que usamos con nosotros mismos no solo refleja nuestro estado emocional,
sino que lo moldea activamente. Cambiar las palabras cambia la forma en que sentimos y actuamos. El entrenamiento estoico para el diálogo interno incluye la práctica del self-talk consciente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía para sí mismo frases que lo ayudaban a mantener el enfoque y la perspectiva. No eran textos para otros, sino recordatorios personales. Este hábito, llevado a la vida moderna, puede ser tan simple como tener frases ancla que repitas en momentos de tensión, como «mantén el control de tu mente» o «elijo la calma sobre la reacción». Otra estrategia útil es identificar las exageraciones. El estrés se alimenta de palabras como «siempre», «nunca», «todo está mal» o «esto es imposible». Estas generalizaciones crean una sensación de catástrofe. El estoico reemplaza esas absolutizaciones por evaluaciones más precisas. Esto está siendo difícil ahora. O esto no salió como esperaba, pero puedo intentarlo de otra manera. Al reducir el dramatismo, reducimos también la intensidad emocional. La disciplina del pensamiento requiere repetición. No basta con intentarlo una vez. Es un proceso de reeducar la mente. Cada vez que logres transformar un pensamiento negativo en uno más sabio, aunque sea de forma mínima, estás fortaleciendo tu capacidad de respuesta. Con el tiempo, la voz interna deja de ser un saboteador y se convierte en un aliado que te sostiene en medio de las dificultades. En definitiva, dominar tu diálogo interno es asumir el papel de editor de tu propia mente. No puedes impedir que ciertas frases o imágenes aparezcan, pero sí puedes decidir cuáles se publican y cuáles se descartan. Un diálogo interno entrenado no solo reduce el estrés, sino que te convierte en una persona más estable, capaz de enfrentar la vida con mayor serenidad y claridad. Y en un mundo ruidoso, tener una voz interior que te hable con calma es uno de los mayores actos de poder personal. 3. Actúa con disciplina incluso sin motivación. Uno de los grandes errores que nos llevan al estrés es depender de la motivación para actuar. La motivación es como el clima, a veces soleada, a veces tormentosa y muchas veces fuera de nuestro control. Si nuestra productividad y paz mental dependen de sentirnos inspirados, viviremos en un vaivén constante de altibajos. El estoicismo propone algo distinto: actuar por disciplina, no por impulso emocional. La disciplina es una estructura estable que no se derrumba con el paso de los días difíciles. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo levantarse por la mañana para cumplir con su deber aunque no tuviera ganas. No porque fuera insensible, sino porque entendía que la vida no espera a que estemos en el estado de ánimo correcto. Hacer lo que corresponde en el momento que corresponde es una forma de liberarnos del estrés que produce la procrastinación y la acumulación de tareas. No hay peor carga que las cosas que sabemos que debemos hacer y postergamos. La disciplina estoica no es rígida ni castigadora. Es una aliada que simplifica decisiones. Cuando tienes hábitos claros y reglas internas, ahorras energía mental. No pierdes tiempo negociando contigo mismo si vas o no al gimnasio, si trabajas o no en tu proyecto, si respondes o no ese mensaje importante. Simplemente lo haces porque forma parte de tu sistema de vida. Esa claridad reduce el estrés que produce la indecisión. Además, la acción disciplinada genera un tipo de calma que la motivación no puede ofrecer. Cuando actúas de manera constante, incluso en días de baja energía, creas una sensación de control y progreso que te protege del caos externo. El estrés se alimenta de lo incierto y lo desordenado. La disciplina construye orden, y con orden llega la tranquilidad. Es como mantener limpia una habitación. Mientras la cuidas un poco cada día, no se convierte en un desastre que te agobie. Un punto clave es entender que la disciplina no significa hacer mucho, sino hacer lo importante. El estoicismo enseña a priorizar las acciones que realmente importan, no las que solo dan la ilusión de productividad. Séneca advertía contra el activismo vacío.
correr de un lado a otro sin un propósito claro. La disciplina estoica se enfoca en las pocas cosas esenciales y les da constancia. Eso evita que el estrés se multiplique por tratar de abarcarlo todo. También es vital aceptar que habrá resistencia interna. Habrá días en que tu mente buscará excusas para no actuar. Aquí es donde entra el entrenamiento mental. Reconocer la excusa, pero no dejar que dicte la acción. Epicteto enseñaba que no podemos permitir que el cuerpo o la mente nos gobiernen con caprichos momentáneos. La disciplina es, en parte, aprender a decir, no me importa que no tenga ganas, igual lo haré. El resultado de vivir con disciplina es que el estrés disminuye porque dejamos de pelear con nosotros mismos. Las decisiones están tomadas de antemano y lo único que queda es ejecutarlas. Paradójicamente, esta firmeza nos da más libertad porque no somos esclavos de emociones pasajeras. Al final del día, no recordarás si estabas motivado o no, pero sí recordarás que cumpliste con lo que te propusiste. Actuar con disciplina, incluso sin motivación, es una declaración de autonomía. Significa que tu vida está guiada por principios y objetivos, no por estados emocionales cambiantes. Y cuando vives así, el estrés pierde una de sus armas más poderosas, tu propia indecisión. La disciplina estoica no solo te hace más productivo, te hace más libre y, sobre todo, más tranquilo. 4. Practica la perspectiva amplia. Uno de los motores más potentes del estrés es nuestra tendencia a exagerar la importancia de los problemas inmediatos. Cuando algo nos molesta o preocupa, lo colocamos en el centro de nuestra atención como si fuera lo único que existe, olvidando que es solo una parte diminuta de nuestra vida entera. El estoicismo nos invita a dar un paso atrás y mirar con perspectiva amplia. Ver cada evento dentro de un contexto mayor, en el que la mayoría de las dificultades pierden su tamaño y su poder sobre nosotros. Marco Aurelio, en sus meditaciones, utilizaba un ejercicio visual muy potente: imaginar la tierra desde lo alto, contemplando ciudades, pueblos y personas en su conjunto. Esta imagen le recordaba que sus problemas eran minúsculos comparados con la inmensidad del mundo y la eternidad del tiempo. Cuando adoptamos esa mirada, el estrés se diluye, porque nos damos cuenta de que lo que hoy parece insoportable probablemente será un simple recuerdo, o ni siquiera eso, en el futuro. Practicar la perspectiva amplia no es minimizar el valor de lo que vivimos, sino ponerlo en su proporción real. Sí, un error en el trabajo puede ser incómodo, pero no define tu vida. Sí, una discusión puede doler, pero no es el fin del mundo. Al ampliar la perspectiva, quitamos dramatismo y abrimos espacio para la serenidad. No se trata de negar las emociones, sino de impedir que gobiernen toda la experiencia. Este principio también nos ayuda a priorizar mejor. Cuando ves tu vida en un panorama más grande, distingues qué merece tu energía y qué no. Muchas fuentes de estrés provienen de invertir esfuerzo emocional en asuntos que, en el gran esquema, son triviales. La perspectiva amplia actúa como un filtro que te dice: esto vale la pena atenderlo, esto otro, déjalo ir. Así tu mente se aligera y tu energía se conserva para lo que realmente importa. Un ejercicio estoico útil es preguntarte: ¿esto importará en 1 año? ¿Y en 5? Si la respuesta es no, probablemente no merezca tanto espacio en tu mente hoy. Esta práctica corta el ciclo de sobrepensar y reduce el estrés de manera directa. También puedes llevarlo más lejos: pensar en tu vida entera como una breve chispa en la historia del universo. Esto no es deprimente, sino liberador. Nos recuerda que podemos vivir con más ligereza. La perspectiva amplia también es una medicina contra el orgullo y la autoexigencia desmedida. Cuando recuerdas que eres solo una parte más de un todo gigantesco, te permite ser humano, cometer errores y aprender. No necesitas resolverlo todo ni cargar con el peso del mundo. Esa humildad calma el espíritu y disminuye la tensión de querer controlarlo todo. Otro beneficio es que te vuelve más compasivo con los demás.
Entender que cada persona vive sus propias batallas en un mundo enorme te ayuda a ser más paciente y menos reactivo. El estrés muchas veces nace de tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos y a nuestras circunstancias, olvidando que todos somos viajeros temporales en un escenario inmenso. La perspectiva amplia nos recuerda que lo esencial no es ganar cada pequeña pelea, sino vivir con virtud y paz. Al final, practicar la perspectiva amplia es como mirar desde la cima de una montaña. Lo que abajo parecía enorme, desde arriba se ve pequeño y manejable. El estrés pierde fuerza porque deja de sentirse como una prisión y se convierte en un detalle más del paisaje. Y cuando vivimos así, no solo ganamos tranquilidad, sino también sabiduría para tomar decisiones más justas y menos impulsivas. Encuentra tu centro en la rutina diaria. En un mundo que glorifica la novedad constante y la estimulación sin pausa, la rutina suele verse como algo aburrido o limitante. Sin embargo, para el estoicismo, la rutina diaria es un ancla que estabiliza la mente y reduce el estrés. No se trata de vivir mecánicamente, sino de establecer hábitos que actúen como un marco seguro donde puedas moverte con calma, incluso cuando el mundo exterior es impredecible. La rutina es, en esencia, una herramienta para encontrar tu centro cada día. Los estoicos entendían que la mente necesita orden para funcionar con claridad. Marco Aurelio, a pesar de gobernar un imperio, tenía rituales matinales que le ayudaban a empezar el día con intención y autocontrol. Estos rituales no dependían de circunstancias externas. Eran actos deliberados que reforzaban su estado interno. De la misma manera, establecer prácticas diarias como meditar, escribir, leer o ejercitarte crea un terreno firme que amortigua el impacto de los eventos inesperados. La rutina también reduce la carga mental que produce el estrés. Cuando sabes qué esperar de tu día, disminuye la ansiedad que viene de la incertidumbre. No tienes que decidir de nuevo cada mañana si harás ejercicio o si planificarás tus tareas. Ya es parte de tu flujo habitual. Este orden libera energía mental para enfocarte en lo que sí requiere atención, en lugar de malgastarla tomando decisiones repetitivas. Pero encontrar tu centro en la rutina diaria no significa rigidez absoluta. Un error común es creer que para mantener el control debes tener cada minuto programado. El estoicismo no promueve la inflexibilidad, sino la constancia en lo esencial. Tu rutina debe ser lo suficientemente sólida para darte estabilidad y lo bastante flexible para adaptarse a imprevistos sin que pierdas el equilibrio. Esa combinación es la que convierte la rutina en un refugio, no en una prisión. La clave está en incluir en tu día actividades que nutran tanto tu cuerpo como tu mente. Los estoicos cuidaban de ambos porque entendían que uno influye directamente en el otro. Un cuerpo cansado y mal cuidado aumenta la irritabilidad y la vulnerabilidad al estrés. Una mente desordenada y sobrecargada dificulta la acción correcta. Una rutina que contemple ejercicio, descanso, alimentación consciente y reflexión diaria crea una base sólida para enfrentar cualquier desafío. También es importante que tu rutina tenga momentos de pausa consciente. El mundo moderno rara vez nos da un respiro, y el estrés florece cuando nunca desaceleramos. Incluir instantes de silencio, respiración profunda o simplemente contemplación es un acto estoico de autocuidado. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en restaurar tu centro y recordar lo que realmente importa. A lo largo del tiempo notarás que tu rutina se convierte en un espejo de tu carácter. Si tu día está lleno de acciones coherentes con tus valores, cada jornada refuerza tu sentido de propósito. Esto, a su vez, reduce el estrés porque te sientes alineado contigo mismo, en lugar de disperso y en conflicto. El caos externo ya no penetra tan fácilmente cuando el orden interno es fuerte. Encontrar tu centro en la rutina diaria es aceptar que la estabilidad no depende de que el mundo sea predecible, sino de que tú seas constante en lo que eliges cultivar. La rutina, bien diseñada, es un recordatorio cotidiano de que tienes el poder de dirigir tu vida con intención. Y cuando esa base está firme, el estrés se convierte en algo pasajero, incapaz de sacarte de tu eje. 6. Aprende a soltar lo que no controlas. Uno de los principios más centrales del estoicismo
Y al mismo tiempo, una de las medicinas más potentes contra el estrés es el arte de soltar lo que no está en nuestras manos. Buena parte de la tensión que sentimos viene de intentar controlar personas, situaciones o resultados que en realidad nunca estuvieron bajo nuestro dominio. Esto no solo es inútil, sino agotador. Los estoicos enseñaban que la paz empieza cuando diferenciamos lo que depende de nosotros de lo que no, y decidimos invertir nuestra energía únicamente en lo primero. Epicteto lo explicaba con claridad. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Las que dependen de nosotros son nuestras acciones, juicios, decisiones y actitudes. Todo lo demás, el clima, el pasado, las opiniones ajenas, el azar, está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en la práctica, solemos preocuparnos más por lo segundo que por lo primero. Este error nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración y estrés porque vivimos luchando contra una pared inamovible. Soltar lo que no controlas no es resignación, sino estrategia. Significa liberar espacio mental para actuar de forma más efectiva donde sí tienes influencia. Si aceptas que no puedes evitar que llueva el día de tu evento, pero sí puedes decidir cómo reaccionar y adaptarte, te ahorras un desgaste emocional inútil. Los estoicos no proponían cruzarse de brazos ante las dificultades, sino enfocarse en lo que realmente se puede cambiar. Uno de los grandes generadores de estrés es la obsesión con los resultados. Queremos garantías de éxito, de reconocimiento, de que todo saldrá exactamente como lo planeamos. El problema es que el resultado final siempre involucra factores externos que no controlamos. El estoicismo nos recuerda que nuestro trabajo está en el proceso, hacer lo correcto, lo mejor que podamos, y dejar que el resultado caiga donde deba caer. Así, el peso de la expectativa deja de aplastarnos. Practicar este principio requiere entrenamiento diario. Empieza por observar tus preocupaciones y preguntar, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, practicas diciendo internamente, lo suelto. Hazlo de manera consciente y repetida hasta que se convierta en un hábito mental. Con el tiempo notarás que tu mente se libera de cargas que antes te parecían inevitables y el estrés disminuye de forma natural. Un punto importante es que soltar no significa desinteresarse de todo. Se puede seguir amando, trabajando y esforzándose mientras se reconoce que no se controla el resultado. Al contrario, este enfoque aumenta la calidad de nuestras acciones porque no están contaminadas por la ansiedad de forzar lo incontrolable. Lo que entregas, lo entregas desde la serenidad, no desde la desesperación. Además, aprender a soltar te vuelve más resiliente ante los imprevistos. Cuando tu paz no depende de que el mundo se comporte según tu guión, las sorpresas y los cambios no te derriban. La vida deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a percibirse como un terreno donde siempre hay algo que puedes hacer, incluso si no es lo que habías planeado inicialmente. En última instancia, soltar lo que no controlas es un acto de libertad. Te libera de la esclavitud de las circunstancias, de los caprichos ajenos y de las expectativas imposibles. Te revuelve a ti mismo, a tu propio terreno, donde sí puedes actuar con virtud, propósito y calma. Y en ese terreno, el estrés no tiene tanto espacio para crecer. 7. Reserva tiempo para el silencio y la reflexión. En la vida moderna, el ruido no solo viene de los autos, las pantallas y las conversaciones, también lo llevamos dentro. El flujo constante de pensamientos, preocupaciones y estímulos crea una saturación mental que alimenta el estrés. El estoicismo, mucho antes de que existieran redes sociales o notificaciones, ya comprendía el valor del silencio y la pausa. Los grandes filósofos estoicos dedicaban tiempo cada día a detenerse, observar y escuchar su propio pensamiento, porque sabían que una mente agitada difícilmente puede vivir en paz. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador y tener responsabilidades abrumadoras, encontraba momentos para escribir sus meditaciones, no como un acto literario, sino como un ejercicio de autoexamen y clarificación mental. Este hábito le permitía poner en orden sus emociones y reafirmar sus principios antes de enfrentar las demandas del día. Ese tiempo de reflexión no era un lujo, era una necesidad estratégica para no ser arrastrado por la corriente de los acontecimientos. El silencio no es simplemente ausencia de ruido externo, es la disposición interna a apagar la reacción automática y escuchar con atención. Puede lograrse caminando sin música, meditando,
respirando profundamente o simplemente observando lo que te rodea sin juzgarlo. En estos espacios, la mente se clina y gana perspectiva. El estrés, que vive de la confusión y el exceso, pierde fuerza en la claridad del silencio. La reflexión, por su parte, es el uso intencional de ese silencio para examinar tu vida. Los estoicos practicaban la retrospectio, revisar las acciones del día, reconocer lo que se hizo bien, lo que se pudo mejorar y lo que debe corregirse. Este hábito no busca castigarte, sino afinar tu carácter. Al hacerlo con regularidad, no acumulas problemas emocionales ni tareas pendientes, así evitas que el estrés se acumule en forma de culpas o tareas postergadas. En un mundo que valora la productividad constante, parar puede parecer un desperdicio de tiempo, pero el estoicismo nos recuerda que un guerrero que nunca reposa pierde su fuerza, y una mente que nunca se aquieta pierde su claridad. El silencio y la reflexión no son tiempo muerto, sino inversión en tu estabilidad. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con sabiduría. Practicar este principio no requiere horas enteras, incluso 10 o 15 minutos al día pueden marcar una gran diferencia. El truco está en hacerlo deliberadamente y sin interrupciones. Apaga el teléfono, aléjate del ruido y date permiso de estar contigo mismo. Con el tiempo, estos momentos se convierten en un santuario interno al que puedes regresar incluso en medio del caos. Un beneficio adicional es que el silencio fortalece tu capacidad de escuchar, no solo a los demás, sino a ti mismo. Aprendes a reconocer las señales internas de cansancio, estrés o confusión antes de que se conviertan en problemas mayores. Y al afinar esta escucha interna, tu relación contigo mismo mejora, lo que automáticamente reduce la tensión y te da un mayor sentido de control sobre tu vida. En última instancia, reservar tiempo para el silencio y la reflexión es un acto de amor propio y de responsabilidad. Amor propio, porque cuidas tu mente y tu paz, como un tesoro. Responsabilidad, porque un espíritu sereno toma mejores decisiones y tiene un impacto más positivo en los demás. Es en esos momentos tranquilos donde se cultiva la fuerza invisible que te permite caminar por la vida con calma, incluso cuando todo a tu alrededor parece agitarse.